Bueno, pues hoy vamos a tener la oportunidad de exponer y de apreciar un video sobre Cobá, que es una zona arqueológica de Quintana Roo, bellísima, y en el marco del salvamento arqueológico del Tren Maya se va a intervenir esta zona arqueológica. Al principio había algunas diferencias en los pobladores de Cobá, ejidatarios, que estaban renuentes a que se interviniera en la zona, sobre todo por la cuestión de los ingresos, pero había una falta de comunicación y hay gente muy buena y se fue allá. Diego Prieto estuvo la gobernadora y ya se llegó a un arreglo y ayudó mucho porque se hablaba de otras zonas arqueológicas y no se mencionaba a Cobá en las mañaneras, y eso les importaba, el que se tomara en cuenta, ¿no?, su zona arqueológica, y todo esto ayudó a que se llegara a un acuerdo y ya vamos a intervenir en Cobá, que repito es una zona arqueológica maya espléndida, bellísima. La recomendamos para visitantes. Y luego de eso yo quiero hacer una presentación. Estamos muy contentos. La verdad, estaba yo esperando el dato de ayer del INEGI, de la encuesta ingresos, gastos de familias. Hacen una encuesta cada 2 años en el INEGI y es la encuesta más importante para saber cómo estamos los mexicanos en cuanto a ingresos y bienestar. Cada 2 años hicieron, desde luego, una en el 16, otra en el 18, hicieron la del 20 que dimos a conocer, o se da a conocer un año después, el 21, y ayer dieron a conocer la que se levantó en julio del 22, que ya pues comprende un periodo importante. Estamos hablando de casi 4 años de nuestro gobierno, pasando por la pandemia. Entonces ya podemos comparar con estos resultados de que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero darle preferencia a los pobres, porque hemos logrado, como se va a constatar, reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el gobierno. Y eso no es poca cosa. Me llena de orgullo
y de satisfacción el poder decir eso, que los más pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia, porque la justicia es darle más al que tiene menos. Y podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar de cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia. Estoy, pero muy contento, como pavo real. Muy contento. Estaba yo esperando ese dato. Son de esas cosas que no se dicen, que uno guarda para ver el resultado. Y ayer en la mañana que salió la información del INEGI, empecé a revisarla y fue un día muy feliz el día de ayer. Y lo quiero compartir con ustedes porque a lo mejor no se difundió lo suficiente, porque a veces por el sectarismo, la politiquería, no se informa sobre estas cosas que son buenas para todos, porque es el bienestar de nuestro pueblo, de todos los mexicanos. Es el resultado de una política. Estamos demostrando con nuestro modelo de economía moral de que no basta con el crecimiento económico, que es necesario el crecimiento económico, pero que lo más importante es el bienestar, el que haya crecimiento económico, pero que al mismo tiempo haya distribución del ingreso, distribución de la riqueza, porque puede haber crecimiento económico y quedarse arriba, en unas cuantas manos. Pero nuestra estrategia es que haya crecimiento, que incluso por la pandemia no ha habido mucho. Sin embargo, sí ha habido bienestar. Por eso antes se distinguía el crecimiento del desarrollo. Son dos términos, dos conceptos distintos. Antes del periodo neoliberal, el término para medir el bienestar del pueblo, lo más usado era hablar de desarrollo. Con el modelo neoliberal se empieza a hablar de crecimiento. Y crecimiento puede significar progreso, pero no justicia. Y progreso sin justicia a veces es retroceso. Lo importante ahora es de que cambiamos la fórmula y ya el apoyo no se orienta
solo a los de arriba para que gotee abajo. Ahora la fórmula es canalizar, orientar, dirigir los apoyos de abajo hacia arriba, darle más al que tiene menos, porque eso es la justicia. Y además eso fortalece el mercado interno, la gente tiene capacidad de compra y no solo no hay crisis de consumo, sino se reactiva la economía, se reactiva el comercio y nos va bien a todos. El otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba y no se atiende a los de abajo. Al final, ese modelo elitista, esa economía de élite, termina por fracasar, como fracasó el modelo neoliberal. Por eso nosotros nos deslindamos, nos apartamos, nos alejamos de ese esquema que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia. Por eso el pueblo de México decidió llevar a cabo una transformación, cambiando la política económica. De verdad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estoy muy contento porque esa política económica ha dado resultados. Y no es para presumir, pero es un modelo mexicano que no se ha aplicado en otros países. Es el humanismo mexicano. Bueno, ya vamos a dejar a Diego. Muchas gracias, presidente, amigas y amigos de los medios, amigas y amigos que nos siguen en la transmisión a distancia. Efectivamente, un proyecto como el Tren Maya, lo dijimos el otro día, nos permite al mismo tiempo construir futuro, recuperar nuestro pasado y reconfigurar el presente, dándole voz a los que no tenían voz y fortaleciendo en la recuperación de nuestro pasado, de la vida y devenir de nuestros ancestros, nuestra identidad, nuestro sentido de origen y de pertenencia. Y eso es el trabajo que hacemos con la recuperación de información, de materiales, de patrimonio arqueológico, de la mano del proyecto Tren Maya. Antes de pasar al video del que nos platicaba el presidente, darles cuenta de los avances en el salvamento arqueológico en este gran proyecto. En todos los tramos, del 1 al 7, hemos dado ya visto bueno para que las obras avancen. Esto significa que en cualquier lugar en donde tengan que avanzar las tareas para el tendido de vía, para las estaciones, para las cocheras, para los talleres de servicio, pueden llevarse adelante las obras porque ya tenemos el registro de cuáles son los elementos arqueológicos recuperados o a recuperar. Esto se traduce en que ya la recuperación de materiales y de información arqueológica pues tiene un ritmo menor, pero no significa que haya terminado el salvamento arqueológico, porque tenemos a cientos de especialistas que siguen en el tratamiento de los materiales,
su limpieza, su clasificación, su ordenamiento, la sistematización y digitalización de toda esta información para ir construyendo los marcos de interpretación que permitan darle sentido a todos estos vestigios que hemos recuperado. Por lo que hace a bienes inmuebles, me refiero a elementos que pueden ser muy sencillos como caminos, albarradas, plataformas, pero también unidades habitacionales, áreas residenciales, basamentos piramidales y otros edificios. Hemos recuperado registros de 53.445. En algunos casos incluso se tuvieron que hacer ajustes en el trazo de la vía para salvar algunos cuyas características requerían su preservación en el lugar, in situ, como se dice. Hemos recuperado ya 1.193.562 fragmentos de cerámica. Es una cantidad inmensa de materiales y todos ellos son registrados. Se puede dar cuenta del estrato en el que aparecieron, son fotografiados para poder hacer nuestras clasificaciones del material cerámico que le ofrece enorme información a los arqueólogos. 1.925 bienes muebles de diferente carácter, pueden ser vasijas, platos, elementos de cerámica, metates, elementos de piedra, herramientas, navajillas, puntas de flecha, etc. 767 vasijas que algunas han sido restauradas y otras se encuentran en proceso de restauración. 635 enterramientos humanos, muchos de ellos con ofrendas asociadas, y en lo que respecta a rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, pueden ustedes observar que estamos recuperando todavía mucha información, porque precisamente en el tramo 6 y 7 estamos en presencia de elementos de selva, en donde se combina la preservación del aspecto cultural y el aspecto natural del paisaje, por lo que siempre nos hacemos cargo de una obra que cuide el patrimonio cultural, que cuide el medio ambiente y por supuesto también que reivindique la dignidad y las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de bienestar para la población, para las culturas vivas que son el centro de nuestra atención y lo serán siempre. Quisiera destacar que estamos habilitando 6 museos de sitio en Palenque, Civichaltún, en Cabá, en donde vamos a tener el Museo de la Ruta Puc, en Tulum, en donde vamos a tener el Gran Museo de la Costa Oriental, tendremos también el Gran Museo de Chichén Itzá y un museo en Calakmul, además de un museo pequeño, una sala de interpretación nueva en la zona arqueológica de Ezná, en el estado de Campeche. Y lo que presentamos el lunes, vamos a tener un espacio cultural muy destacado en el Ateneo Peninsular de la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde habrá 2 museos, la sala de exposiciones Tren Maya y el Museo de la Historia del Pueblo de Yucatán. Como lo dijo el presidente, en lo que respecta al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se incorpora ahora la zona de Cobá en el estado de Quintana Roo. Si vemos la que sigue, quisiera yo, antes de entrar al video, destacar el gran trabajo de las restauradoras y los restauradores. Son decenas de restauradores y restauradoras que están trabajando en estas 27 zonas donde tenemos el PROMESA, Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Esta es una fachada estilo Chenes, hermosísima, porque si por algo se caracteriza El Balán es por la maestría y el talento de sus artistas. Esta fachada constituyendo un símil del monstruo de la tierra, es decir, al entrar al templo estamos entrando a las fauces de esta deidad que representa el Xibalbá, que representa la entrada al ámbito inferior del cosmos, y también encontramos en la parte superior una serie de figuras que representan a gobernantes de esta gran ciudad cercana a la población contemporánea de Valladolid.
Y pasaríamos entonces ahora con un saludo para las amigas y amigos de la comunidad y el ejido de Cobá. Ya refirió el presidente este trabajo que él nos encargó para poder incorporar a esta zona al programa Promesa. Vamos ahora a presentar este video nuevo. Adelante. Del estado de Quintana Roo, al poniente de Tulum, entre las lagunas de Cobá y Macanchoc, se localiza una enorme ciudad de los antiguos mayas llamada Cobá, que quiere decir tierra húmeda o agua turbia, cuyo núcleo principal ha sido reconocido este año por decreto presidencial como zona de monumentos arqueológicos. Aunque los indicios de sus primeros pobladores datan de los primeros años de nuestra era, fue hasta el periodo conocido como Clásico, entre los siglos IV y VIII, cuando alcanzó su mayor desarrollo, llegando a cubrir una superficie de 70 kilómetros cuadrados con más de 50,000 habitantes. Su rostro urbano se caracteriza por una extensa red de caminos o sacbeo, tanto al interior de la ciudad como hacia pueblos y ciudades aledañas. Ejemplo de ello es el llamado Sacbe 1, con 100 kilómetros de longitud, que conectaba a Cobá con Yaxchuná, en las inmediaciones de Chichén Itzá, mientras que el Sacbe número 9, de 20 metros de ancho, es ejemplo de una calzada que conecta a los sectores de la ciudad con el grupo Macanchoc, que por el gran número de estelas y altares localizados en el área, correspondía a un gran centro ceremonial dedicado a rituales religiosos. En Cobá encontramos principalmente dos estilos arquitectónicos, uno cercano al estilo Petén, con basamentos escalonados de gran verticalidad y con esquinas redondeadas, y el estilo Costa Oriental, correspondiente a una ocupación posterior, con templos más pequeños, de techos planos, columnas en los pórticos y gruesas capas de estuco como revestimiento. Aunque en su origen la mayoría de los edificios de Cobá estuvieron pintados, por las condiciones climáticas y el transcurrir del tiempo, solo se conservan algunos restos de pintura al interior de los recintos. En su momento de esplendor, llegó a tener más de 50 caminos y grupos arquitectónicos de gran complejidad, con patios, adoratorios, plazas y juegos de pelota. Entre sus principales construcciones sobresale el Nojo Xmul, o Montículo Mayor, que con más de 42 metros de altura representa una de las edificaciones mayas más elevadas de la península de Yucatán. Hay que destacar también la pirámide conocida como la Iglesia, de estilo Petén, con 24 metros de altura, que se yergue sobre la espesura de la selva circundante. Otro rasgo característico de esta antigua urbe maya es la presencia de un gran número de estelas con escritura glífica, erigidas para conmemorar diversos episodios de la vida de sus gobernantes, de las cuales, hasta el momento, se han podido identificar 14, que nos permiten reconocer los vínculos que mantuvieron con otras ciudades contemporáneas. Las investigaciones revelan que hacia el siglo X de nuestra era, en los inicios del posclásico, inicia el declive de Cobá, lo que pudo deberse al considerable poder que alcanzó Chichén Itzá, que vino a desplazar a Cobá como centro hegemónico en la región. Desde el siglo XIX,
Diversos exploradores fueron cautivados por Cobá, como Stephens en 1842, Peón Contreras, que en 1882 se ocupó de describir el sitio, o Teoberto Mahler, que nos heredó un invaluable testimonio fotográfico de lo que se dio en llamar las ruinas de Cobá. Así como una pléyade de investigadores que en el último siglo han contribuido con sus estudios a la mejor comprensión de esta antigua urbe. Recientemente, Cobá se ha insertado en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que forma parte del proyecto prioritario del Gobierno de México, Tren Maya, Seba Ambalam, que se ocupará de impulsar diversas tareas de investigación, conservación y apertura de nuevas áreas a la visita pública, incluido el arreglo y acondicionamiento de más de 3.400 metros lineales de senderos interpretativos. Se construirá también una nueva unidad de servicios, un campamento arqueológico, módulos de investigación y depósito de bienes culturales, así como la habilitación de ciclovías. A su vez, y de la mano con la comunidad y los ejidatarios, pondremos en marcha un centro de atención a visitantes y un museo comunitario para la mejor comprensión de la historia del sitio en el contexto del desenvolvimiento y la resistencia de la civilización maya de ayer y de hoy. At balok India da laklesh, kobao penochka, pero ma olu no chile, sino que olu historia ahí. Te día vela, insaki mau dia mucho meya. Kabela kulista de kabela kam con el chuaico na que este sindicato aquí me quiero gatar que shima con él. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a presentarles los datos de la encuesta del INEGI de ayer. Sí, primero el cuadro. Quiero también agradecer a quienes en las redes estuvieron haciendo análisis e interpretando. Dos personas, a ver si Jessica o Laura nos envían sus nombres para que les demos crédito, porque esta tabla sí pertenece a la información de INEGI, pero luego hay otras gráficas, más información, y ellos estuvieron haciendo el análisis más puntual, detallado. Todavía hace falta, ¿no?, trabajar más. Y también me ayudó en la interpretación el subsecretario de egresos de Hacienda, Juan Pablo Devoto. Pero me llamó la atención que estos dos jóvenes, un economista y un abogado, para darle los créditos. Bueno, préstame. Toda la población de México está subdividida, se les conoce a estos sectores como deciles. El uno es el de los más pobres,
y el 10 es el decil de los más ricos. El 1 es más pobre, menos pobre, pobre, pobre. Ya a partir del 5 empieza, vamos a decir, la clase media, media baja, media media, media alta, hasta los que tienen más ingresos. Esta encuesta, como les comentaba, se hace cada 2 años, en el mes de julio. Esta es la de julio del 16. Este es el resultado. Julio del 18, julio del 20 y julio del 22, que se da a conocer siempre un año después del levantamiento. Por eso se dio a conocer ayer. Estamos en el mes de julio del 23. La que sigue se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25. Ya para entonces yo voy a estar en Palenque, si lo permite el Creador y la naturaleza y la ciencia. Pero bueno, hasta ahora es lo más cercano a lo sucedido, a la realidad. ¿Qué encontramos? En este decil de los más pobres, los ingresos trimestrales, ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, según año de levantamiento, en pesos. En el 16, los más pobres tenían un ingreso de 11,141 trimestral. ¿Sí? Para el 18, prácticamente se mantuvo en 11,183. Logramos, por la política de atender primero a los pobres, que a pesar de la pandemia, en el 22, este decil, sobre todo, porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento. O sea, los pobres, aún en la pandemia, por la política de destinar apoyos a la base de la pirámide social, esto acompañado también de la ayuda de nuestros paisanos migrantes que enviaron en los momentos más difíciles remesas, apoyos a sus familiares en México. Logramos esto, que yo estaba muy contento, que aunque fuese poco, había un incremento en julio del 22, saliendo de la pandemia. No así con otros deciles que sí resintieron. Casi todos.
Este es el efecto de la pandemia, de la caída de más de 8 puntos de la economía nacional. Bueno, nos recuperamos y viene la encuesta del 22 y vemos cómo los más pobres de 11,141 pasan a 13,411 y del 20 al 22 de 11 a 13,411. ¿Qué significa un incremento del 16 al 22 de 20,4, del 18 al 22 de 19,9 y del 20 al 22, ya este es el periodo post-crisis, post-pandemia, 18,3. Todos los deciles se incrementan todos, incluso el decil de los que tienen más ingresos, aun cuando del 18 al 22, este es el único decil que baja en cuanto a ingresos. Pero ya de 20 a 22 vuelve a tener incremento. Si se dan cuenta, si lo vemos, el promedio nacional de incremento 2022 es 11%. Pero los más pobres son los que tienen más incrementos. Y así, lo que demuestra de que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Eso es un extraordinario dato. Y ahora quiero puntualizarlo, a ver si me lo permite. De favor, Jesús. El ingreso laboral para el 10% de los hogares más pobres se incrementó en promedio 29% de 2018 a 2022 en términos reales. Del 18 al 22, el tiempo que llevamos hasta julio del 22. 29% de incremento en el ingreso laboral. Cuando se habla de términos reales, es que se descuenta inflación. Si se dejara la inflación, el incremento sería mayor. 2. Por programas sociales, de 2018 a 2022, hubo un aumento real de 24% para el 10% más pobre. En comparación con 16 a 18,
que se redujo en 17%. Es decir, el gasto, mejor dicho, inversión, que no gasto, a los pobres, mientras del 16 al 18 se redujo en 17%, nosotros lo aumentamos del 18 al 22 en 24% en términos reales. 3. De 2018 a 22, las becas para el 10% más pobre aumentaron 187%. En cambio, de 2016 a 18 se redujeron en 55%. No solo no se incrementaron, sí hubo una reducción. Para el siguiente decil más pobre, de 18 a 22 se incrementaron las becas en 15% y de 2016 a 2018 disminuyeron en 0.2%. 4. En salarios, de 2018 a 2022, el aumento para el 10% más pobre fue de 41% en términos reales. Mientras que de 2016 a 2018 se redujo en 5% en términos reales. Para el segundo decil, estas cifras fueron 15% de aumento de 18 a 22 y de solo 3% de aumento de 2016 a 2018. Adelante. 5. Por trabajo independiente, para el 10% más pobre, el incremento fue del ingreso de 19.1% de 2018 a 2022, mientras que de 2016 a 2018 fue de 15.4%. Para el segundo decil más pobre, del 18 al 22, el incremento fue 18.7% y de 16 a 18, 7.4%. 6. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad. De 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres. En 2022 se redujo a 15 veces. Acuérdense de lo que decía Morelos en su célebre documento Los sentimientos de la nación: que se modere la indigencia y la opulencia. Que se modere la desigualdad. Esto lo hemos logrado. Adelante. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016, en términos reales.
8. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo. Es el único decil con variación negativa. Aunque, aclaro, de 2020 a 22 ya aumentaron sus ingresos en 7.8%. Adelante. Por aguinaldo y reparto de utilidades, el incremento para el 10% más pobre de 2018 a 2022 fue de 16% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018, de hecho, decreció en 1.9% en términos reales. 10. Los programas para el bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 20.322 pesos a 23.738 pesos. Adelante. En cuanto a la población que se considera indígena o habla alguna lengua indígena, de 2018 a 2022 pasó de un ingreso trimestral por persona de 16.905 pesos a 18.428 pesos, es decir, 9% más en términos reales. En el campo, los más pobres aumentaron sus ingresos 20%. Estos son los resultados que me tienen contentos, que me tienen muy contento. ¿No encontraron los nombres para agradecerles? Vanessa Romero Rocha, Víctor Aramur, a los dos muchas gracias. Muy bien, vámonos por acá. Vamos, es que ayer nos fuimos acá, por acá. Empezamos aquí. Empiezas. Viridiana Arias, el Choro Matutino desde el estado de Morelos. Justo este contexto que está dando presidente me parece un buen parámetro para el comentario, la pregunta que quisiera hacerle hoy. Durante las elecciones en las que usted participó, el estado de Morelos le mostró su apoyo de manera muy importante. Seguramente tienen las estadísticas, fueron votos en los que superaba ampliamente a sus contrincantes. Sin embargo, a partir de este triunfo electoral de 2018, las expectativas sobre lo que sería la cuarta transformación en Morelos, digamos, se perdieron. Y se perdieron porque el gobernador Cuauhtémoc Blanco realmente no ha logrado aterrizar el proyecto de la cuarta transformación en la entidad. Estadísticas como estas resultan envidiables. El crecimiento económico del estado de Morelos no se ha dado. El crecimiento o el mejoramiento en materia de seguridad tampoco se ha dado. Somos, a pesar de ser un estado pequeñito, por densidad demográfica, el primer lugar en delitos que duelen, y duelen mucho, como feminicidio, como robo en casa habitación, como estos escenarios que vemos continuamente los fines de semana en carreteras principales de la entidad que conectan con Ciudad de México, como lo que sucede en Huitzilac, en Tres Marías. El apoyo hacia los más vulnerables no se ha dado. Sinceramente, de no ser por los programas sociales que llegan del gobierno federal, el estado de Morelos estaría paralizado.
en materia industrial. Estadísticas recientes hablan de cómo el crecimiento de la entidad en materia industrial es inexistente. Somos el último lugar en este sentido a nivel nacional. Las cámaras de la construcción a nivel nacional también hablan de que en Morelos no ha sucedido absolutamente nada y los empresarios en esta materia tienen que salir a buscar oportunidades fuera de la entidad. Pongo este contexto simple y sencillamente porque la percepción en el estado de Morelos de la población, de actores políticos, incluso del propio partido dentro del Congreso, diputados y diputadas que pertenecen a Morena, que pertenecen a esta coalición de la Cuarta Transformación, de partidos que han estado con usted en diferentes elecciones, han incluso manifestado desacuerdos por la forma de gobernar de Cuauhtémoc Blanco, y de pronto parece que desde el gobierno federal existiría una especie de protección por lo que simbólicamente y popularmente significa un ídolo de fútbol como lo fue y como lo será siempre Cuauhtémoc Blanco, incluso de manera personal, supongo que para muchos de los que nos encontramos aquí, y de lo que en rendimiento electoral podría significar para las próximas elecciones, presidente. La pregunta concretamente sería, ¿qué le dice al estado de Morelos ante esta situación en la que nos sentimos prácticamente abandonados? Nos sentimos, como ya se dice en Morelos, ante un gobernador ausente. Hay datos de una asociación civil, Morelos Rinde Cuentas, que habla de que solamente el gobernador se ha presentado a 35 mesas de 365 de las que se realizan para mejorar el tema de seguridad. Y ni hablemos de su presencia en el estado de Morelos, que es pues prácticamente inexistente, por eso el mote de gobernador ausente. Pues yo respeto tu punto de vista, tu opinión, pero no lo comparto. Creo que se está avanzando en Morelos y es la acción conjunta del gobierno del estado que encabeza Cuauhtémoc Blanco y el gobierno federal. Estos resultados también se reflejan en Morelos. Sí. Esta es una encuesta nacional y en Morelos se está apoyando mucho. Desde el gobierno federal sí, eso es sin duda. Sí, pero ayuda el gobierno del estado. Lo que está sucediendo en Morelos y en otras partes es de que ya se avecinan las elecciones. Esto se dice desde el primer año. Sí, pero ahora se dice más. Se le sube el volumen porque estamos en vísperas de las elecciones y hay muchos aspirantes y es cuando se encienden las pasiones, pero se está trabajando en Morelos, lo está haciendo bien el gobernador, ese es mi punto de vista. Respeto, ¿no?, a quienes opinan de manera distinta. No son opiniones, son números, varias de las cosas que aquí mencionaba. Y sí, pero por ejemplo, en el caso de seguridad. Es el gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos y lo podemos ver en seguridad, ¿sí?, en el contexto nacional, para ubicar Morelos. Si podemos hacerlo ahora, y estos son datos duros. En el caso de Morelos, esto es homicidio. Aquí.
no es justificar, ni No. mucho menos consuelo. Pero son estadísticas más altas que el Sí. sexenio pasado, que de por sí fue terrible. Pero miren, y como me gusta hablar, llamarle pan al pan y vino al vino, es muchísimo mejor gobernador ¿Qué quién? Cuauhtémoc Blanco que Graco Ramírez Guerrero. ¿Sí? Así de Ok. claro. Porque si no, nos andamos por la rama. Que por cierto todavía Graco anda muy activo, Sí, claro. ¿sí? Y queriendo decidir. Y para nada el cuestionamiento es acerca, porque Bueno, los morelenses también entonces, hablan negativamente de ese tema, ¿no? Esto nos da la idea de lo que está sucediendo, porque si no, pensamos, incluso en el caso de Morelos, donde la mayoría de los medios de información, igual que lo nacional, están en contra. No, para nada, resulta lo contrario. Justo el presupuesto de comunicación incrementó muchísimo, contrario a las políticas Sí, de la Cuarta pero Transformación. yo creo que está haciendo bien las cosas el gobernador y vamos a seguir apoyando. Vamos a seguir apoyando. Tiene, por ejemplo, como herencia de el exgobernador Graco, un procurador, El fiscal. un fiscal que está protegido por el Poder Judicial Federal, pero tiene abiertas investigaciones, También el gobernador, ¿no? ¿sí? Por actos, vamos a decir, presuntamente ilegales, delictivos. Sin embargo, cuenta con el respaldo de los grupos opositores a Cuauhtémoc Blanco y además con la protección irresponsable del Poder Judicial. Hace unos días comentaba yo de que se solicitó una orden de aprehensión contra el fiscal Uriel Carmona. y el juez hasta ahora no la ha otorgado. Pero al mismo tiempo, en la Suprema Corte no han juzgado. Se desempolvó un expediente para proteger al fiscal. Resolvió la Corte de que no se puede juzgar al fiscal en tanto no se lleve a cabo un juicio político. Cuando eso aplica legalmente si se trata de delitos federales. Pero si se trata de delitos del fuero común, no hace falta juicio político. Y sin embargo no quieren otorgar la orden de aprehensión o que se inicie un proceso legal para que el fiscal pueda defenderse. Pero todos estos intereses están en juego en Morelos y están buscando, y en efecto no es de ahora, ya lleva tiempo, desgastar al gobernador. Desde el inicio del sexenio, prácticamente Sí, esta misma sí. protección el propio gobernador la dio en su momento a un diputado local acusado de violación que hoy se encuentra Sí. tras las rejas,
que era un hombre muy cercano a él y que durante la pasada legislatura no se pudo realizar ningún proceso en su contra. Sí, ha tenido él protección de Cuauhtémoc Blanco. Que enfrentar muchos obstáculos. Lo que pasa es que como es buen delantero, siempre se les escabulla las defensas. Cuando era delantero jugaba todos los partidos y todos los minutos, presidente, pero en Morelos como que no hay tiempo efectivo. Yo tengo otra opinión, respeto tu punto de vista y no es un punto de vista, son números. Ya los pusiste. Muchas gracias. Y tenemos que respetar el derecho a disentir y actuar con pluralidad. O sea, la opinión de todos. Por supuesto. Y nadie tiene la verdad absoluta. Y tampoco nosotros nos podemos convertir en representantes de la opinión de todos. En la democracia, lo más importante es la pluralidad. El que no haya un pensamiento único. Por supuesto. Que todos opinemos. Y que la realidad hable. Sí, y la gente sea la que decida. Yo tengo información, ¿no? De que la gente de Morelos, que es gente buena, con mucha cultura, con mucha historia, está participando en la transformación. No hay desencanto por la transformación. No, es con el gobierno local. Sí, y vamos a seguir juntos y estamos ayudando mucho y se va a apoyar más. Puedo mencionarles que están aplicándose los programas de bienestar, el apoyo a los adultos mayores, a personas con discapacidad, muchas becas para estudiantes. Estamos entregando, ya llevamos 2 años, los fertilizantes de manera gratuita para todos los productores de Morelos. Y estamos haciendo obras públicas, estamos mejorando la situación en las cabeceras municipales, las demandas de caminos, de calles. Se han rehabilitado varias cabeceras municipales. Sí, gracias al gobierno federal. Sí, e incluso se atendió y se sigue atendiendo a los afectados por el sismo. El apoyo a Ayala, Cuautla, así la zona es, vivienda, desde el gobierno federal. Sí, vivienda, claro. Y vamos a seguir ayudando en obras así importantes. Se concluyó lo que llevaba mucho tiempo en obra, la ampliación de la carretera de Tepoztlán, la Pera Cuautla. Se está ayudando a la Universidad Pública de Morelos. Dejaron un puente fantasma saliendo de Cuernavaca. Sí, desde el sexenio de Calderón. Hacia Acapulco. Hicieron un puente que no llevaba a ninguna parte. Sigue todavía ahí como un puente fantasma. Monumento a la corrupción. Y ya estamos por empezar a la urbanización de la zona para utilizar el puente. Es un programa que le he encargado al Infonavit
porque no quiero terminar mi mandato y que siga ahí el puente. Ya empezamos también a construir un albergue en el hospital de Cuernavaca. Sí, claro, lo que se hizo en patios de la estación, entregando a la gente que históricamente no había tenido documentación, gracias al gobierno federal se logró, pero todo lleva la etiqueta y el trabajo del gobierno federal encabezado. Sí, pero estamos bien con Cuauhtémoc. O sea, nosotros quisiéramos pues, que todos nos aplicáramos más, todos debemos, ojalá, aplicarnos más, ¿no? Pero se está trabajando en Morelos y qué bueno que estás aquí. Gracias. ¿Sí? Y cumpliendo con tu responsabilidad como periodista. Por supuesto, y la cumplíamos desde que en las primeras ocasiones en las que participó en Morelos ningún medio de comunicación le quería recibir en Morelos y el Choro Matutino le abrió las puertas a pesar de muchas críticas locales, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Solo en una ocasión me censuraron, pero no por ustedes, sino por el gobernador. Sí, claro, eran gobiernos panistas. Sí. Pero el Choro. El Choro. Sí, es un medio muy escuchado en Morelos. Afortunadamente. Sí, y lo reconocemos. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Presidente, buenos días. Compañeros, buenos días. Héctor Latempa de Puntos Suspensivos Comunicación, Puntos Suspensivos Radio. Presidente, antes que nada agradecerle hace un mes aproximadamente que tuve la intervención aquí, toqué 3 temas. El tema de Leoncio, si lo recordará, que de antemano le agradece la atención, se pusieron en contacto con él, pudo platicar con gente que representó a Octavio Oropeza, ya lo han nuevamente recontratado, es un contrato nuevo, y hay algunas cosas ahí pendientes que él tiene que arreglar ya pues con los funcionarios de Pemex, con sus jefes, que le dieron otro nivel abajo del que él tenía, pero al final de cuentas está agradecido por la atención. Eso quiere decir que realmente no encontraron corrupción ni de las cosas que se le acusaban. Entonces, de alguna manera, agradecerle, presidente, su intervención. Y él dice que posteriormente, ahora que vaya a Salina Cruz, lo estará recibiendo para agradecerle personalmente. Gracias. El otro tema también que había tocado es con respecto al joven que se derrapó y fue atropellado por el Metrobús, falleció. También, afortunadamente, el gobierno de la Ciudad de México pudo intervenir. Están llevando el caso, le están dando asesorías, le pusieron un abogado a la hermana para hacer las demandas pertinentes y poder obtener la indemnización de su hermano, y hasta el día de hoy lo están llevando de la mano, lo están acompañando a esa persona, y también pues agradecerle esa atención. Y el único caso que queda pendiente, que fue el tercero, hablábamos acerca de la ley injusta acerca de la viudez en el IMSS, y que usted pidió a ver si podía ponerse en contacto conmigo, Zoe Robledo. Se comunicó nada más la secretaria de Comunicación Social del IMSS y hasta ahí quedó, nada más me pidieron los datos, no se han comunicado con la viuda, no ha podido llevar asesoría. El problema está que el abogado representante del IMSS, él hasta el día de hoy dice que no tiene conocimiento, que no va a haber acuerdo. Lo único que quiere, y repito, lo único que quiere la viuda, es decir, como ya enviudó por segunda vez, dice que está consciente de la deuda de los 800,000 pesos que le quiere cobrar el IMSS. Dice, ok, yo sé que los debo, pero déjenme mi pensión de mi segundo matrimonio para que yo pueda pagar. Entonces nada más quiere negociar eso, pero el abogado del IMSS dice que no, que debe ella pagar todo. Entonces, bueno, pedirle nuevamente su intervención para ver si... Lo vemos. Sí, gracias, presidente. Bueno, un tema, también quiero aquí agradecerle también pues que me haya permitido nuevamente haberme dado la palabra, y también agradecerle y valorar que usted siempre se ha conducido en contra de la corrupción, y de la misma manera se espera de los servidores públicos
que militan bajo su misma filosofía, que asimismo se conduzcan. Sin embargo, no todos los funcionarios públicos son dignos representantes de su ideología. El 22 de septiembre de 2022 fue detenido Raúl Flores Díaz, primer regidor de Ixtapan de la Sal, Estado de México, víctima de la fabricación del delito de amenazas y extorsión por parte del presidente municipal Edgar Ocampo Ayala, del mismo municipio, ambos militantes del partido Morena. Esta detención se da después de una serie de diferencias entre el presidente municipal y 5 integrantes de Cabildo, síndico y 4 regidores, quienes de marzo a septiembre promovieron ante la oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de México un sinnúmero de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y asimismo 6 denuncias más ante Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México por abuso de funciones. El presidente municipal habría estado tomando decisiones de manera individual sin someterlas a cabildo, no asentando o modificando las actas de las sesiones de cabildo celebradas desde enero hasta septiembre del 2022, lo cual representa una violación a la transparencia, la honradez y rendición de cuentas, principios de todo servidor público debe llevar a la práctica. Todo esto mencionado por los integrantes del Cabildo en una conferencia de prensa el 26 de septiembre del 2022, 4 días después de la detención del primer regidor. El 28 de septiembre, la juez determinó la vinculación a proceso de Raúl Flores Díaz, teniendo como prueba del delito la imputación directa del presidente municipal como supuesta víctima del delito, es decir, se le aplicó la prisión preventiva oficiosa con el puro dicho de la víctima. El proceso ha estado lleno de irregularidades, tales como que la denuncia fue adscrita ante la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de robo de vehículos y no extorsión como se le acusa, además de que la prisión preventiva se le aplicó por un delito que no se encuentra en el catálogo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en el segundo párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como también mencionar que el día de hoy el regidor Raúl Flores Díaz sigue detenido al negársele el cambio de medida cautelar y con esto violando sus derechos humanos. La familia, amigos, habitantes del municipio de Ixtapan de la Sal se han pronunciado en varias ocasiones para denunciar las irregularidades del proceso, pero no han podido ser escuchados. Esto no es un ataque a su partido ni a su ideología, sino a las personas pseudomorenistas que solo utilizan el partido para ganar votos, pero que una vez que llegan al poder reflejen una práctica corrupta y malintencionada. Vamos a atenderlo con Rosa Isela Rodríguez. El primer asunto lo va a resolver Zoé. Gracias. Lo que planteaste y que no se ha atendido, para que no sea otro servidor público, sino directo, el director del Seguro Social. Y en este caso le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que lo analice y que ayudemos. ¿Sí? Si hay una injusticia, que se actúe. Vamos a que entregues la información a Jesús y se lo encargamos a Rosa Isela. Muy ¿Qué te bien. parece? Gracias, presidente. Sería todo. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, ABA Noticias Veracruz. Preguntarle 2 temas. Por principio de cuentas, el día de ayer, antier, si no me recuerdo, el GIEI dio su último informe del tema del caso Ayotzinapa. Ellos mencionan en el informe, entre otras cosas, de que no se pudo cumplir
lo que ellos pedían, porque Marina y el Ejército, en el caso de Fuerzas Armadas, pues no abrieron los expedientes, no dieron acceso a esta información. Es preguntarle qué va a pasar con esto. Fue su último informe y básicamente esta fue una promesa de campaña de usted resolver el tema del caso de Ayotzinapa. De inicio, por favor. Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos. 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias. No, está detenido el anterior procurador de justicia. Están detenidos 2 generales. Eso debe saberse, porque no se informa. Y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas, entonces sí se afectan las instituciones. Que además es lo que quisieran algunos, afectar, socavar instituciones como Marina, como la Secretaría de la Defensa, que son instituciones muy importantes. What?